Porque cuando nosotros como cristianos, y lo vamos a ver un poquito más adelante, callamos ante nuestra familia y no defendemos el Evangelio, ¿qué crees? Te estás avergonzando del Evangelio. No le estás dando la autoridad que tiene, porque vemos que es el poder de Dios para salvación. ¿Cierto o no? Ahora, el mensaje del Evangelio, ¿qué es el mensaje del Evangelio? Es que un hombre murió en mi lugar y resucitó el de los muertos, asegurando mi resurrección futura. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio ha cambiado a muchos hombres en la historia. Cambió a un Pablo de ser perseguidor del cristianismo a ser perseguido ahora él. Pero así como cambió a Pablo, unos 1500 años después cambió a un hombre que fue el reformador de la iglesia. Este es Martín Lutero. Y quiero platicarte algo de Martín Lutero. Martín Lutero había vivido la mayor parte de su vida atormentado por la imposibilidad de satisfacer la justicia de un Dios perfecto, de un Dios santo. Y él vivía atormentado porque no podía él satisfacer la justicia de Dios. La historia cuenta, ya me pareció muy importante esto cuando leí, la historia cuenta que Martín Lutero pasaba hasta 3 horas arrodillado en el confesionario enfrente de un padre, cuando él estaba en el monasterio. Él pasaba 3 horas confesando sus pecados. Dicen que al pararse, al darse la vuelta y al pasar unos segundos, volvía a regresar y decirle al padre: Padre, se me olvidó confesar otro pecado. Era tal su necesidad de estar confesando su pecado porque no encontraba la salvación a la justicia perfecta de Dios. Cuenta la historia que los sacerdotes, los que estaban a cargo del monasterio, lo tachaban de un holgazán y de un flojo. Porque decían que prefería pasar arrodillado tantas horas en el confesionario a ponerse a hacer sus actividades que tenían. Pero se dieron cuenta que no era así, sino él realmente tenía esa necesidad por estar confesando su pecado. En una ocasión alguien le preguntó a Martín Lutero: Lutero, ¿tú amas a Dios? ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Amar a Dios, a veces yo le odio. ¿Y sabes por qué era la razón de esta respuesta? Porque Lutero no había encontrado esa paz para su alma. Porque todo el tiempo estaba pensando en el pecado del hombre. Y sabía que a causa del pecado del hombre venía la perdición y venía la separación de Dios. Entonces Martín Lutero decía que él no podía amar a Dios porque la justicia de Dios era perfecta. No encontraba una excusa delante de Dios. Fíjate qué tremendo es esto. Cuando Lutero llega a entender el valor del Evangelio, esto es lo que dice, te lo voy a leer. Dice: finalmente, meditando día y noche por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por fe. Dejó de atormentarse. Dice: con esto yo me sentí como si hubiera nacido de nuevo por completo y que hubiera entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Esto dice Lutero. Cuenta la historia que cuando Lutero fue enviado, no recuerdo si es en 1515, cuando es enviado la primera vez a Roma, lo mandan a Roma, mandaban cada 5 años, los monasterios tenían que mandar a alguien, algún mensajero a Roma. Había una escalera, que es la escalera santa, que le llaman la escala santa en latín. Esa escalera, dicen que es la escalera por donde subió Jesucristo a reunirse con Pilato. Esa escalera ahora ya la tienen en una vitrina, los católicos. Pero en ese tiempo estaba la tradición que decían que aquel que subiera por esa escalera, a la vez que iba subiendo un peldaño, y peldaño, iba diciendo o iba rezando un Padre Nuestro o un Ave María, no se sabe hasta cierto punto si era un Padre Nuestro o un Ave María, o cualquiera de las dos. Al llegar al final de la escala santa, tú ibas a poner en tu mente esa subida de escalera y esos Padres Nuestros para que alguien de tus familiares saliera del purgatorio. Dice la historia que Martín Lutero lo único que se arrepiente en ese momento es decir: mis padres están vivos, si no yo les hubiera podido brindar el ascenso por la escalera. Pero dice que empezó a subir la escalera y que a la mitad de la escalera él se detuvo. A su mente vino un pensamiento y vino Romanos 1:17, no está la cita bíblica.
que dice, mas el justo por la fe vivirá. Y dijo Martín Lutero, ¿qué estoy haciendo? Si el justo por la fe vivirá. En un solo día, a través del entendimiento de un solo pasaje de la Escritura, la vida de Lutero cambió profundamente, fue transformado. ¿Tendrá poder el Evangelio? ¿Tendrá poder la palabra de Dios? Ahora, es por medio del Evangelio que Dios termina la enemistad con el hombre, ¿lo sabían? Eso que llaman que el mensaje de paz que vino a dar el señor argentino, ese señor, que dice que un mensaje de paz, y todos pensamos que es un mensaje de paz para con nosotros, no es cierto. El mensaje de paz es la paz para con Dios, porque estábamos separados de Dios. Entonces, por medio del Evangelio, Dios termina esa enemistad con el hombre y elimina la condenación de la humanidad. Te voy a leer esta cita bíblica que tampoco aparece ahí, pero ya lo demás sí. Romanos 5, verso 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese para es de que estábamos separados de Dios. Estábamos en enemistad con Dios. Y ahí mismo en ese capítulo, en el verso 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿La reconciliación con quién? Con Dios. Ese es el Evangelio de paz. Ese es el mensaje de paz, no el que vino a dar este Señor. Ahora, sin embargo, nuestra actitud en ocasiones no es como la actitud del apóstol Pablo, porque nosotros sí nos avergonzamos del Evangelio, aunque podamos decir que no. Cada vez que nosotros tememos de miedo, de temer, tememos ofender a personas, porque estamos proclamando el verdadero Evangelio, porque estamos declarando la verdadera palabra de Dios, ¿qué crees? Nos estamos avergonzando del Evangelio. Es que yo no le puedo decir a los hermanos que dejen de hacer eso, que cambien su actitud. Yo no les puedo decir que el Evangelio demanda obediencia. Yo no les puedo decir que el Evangelio demanda que camines en santidad, porque eso puede hacer sentir mal. Entonces, ¿sabes qué estoy diciendo? Que me estoy avergonzando del poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Cómo van a creer en Dios? ¿Cómo van a conocer al Dios verdadero si no le declaramos la verdad que es el Evangelio, el cual tiene el poder de Dios para salvación? ¿Sí me estoy explicando o no? Dice la palabra de Dios que es más cortante que una espada de doble filo. Nosotros venimos y le restamos el filo, porque nos avergonzamos del Evangelio. Porque cuando nos enfrentamos con alguien de otra iglesia que viene y dice que en su iglesia no se predica del pecado, no se predica del arrepentimiento, no se predica de la santidad, ¿por qué no le decimos que están equivocados entonces? ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos avergonzamos del Evangelio. Si no nos atrevemos a hablar en público, hoy bien, lo que hemos creído, nos estamos avergonzando del Evangelio. Porque dentro de una reunión en la iglesia sí podemos hablar y compartir nuestra fe y decirle, hermanos, échale ganas. Di como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entre nosotros nos animamos unos a otros, nos decimos que nuestra fe va a crecer, pero cuando salimos de este lugar, ya no nos hablamos en público. Nos quedamos callados. Y entonces nos avergüenza el Evangelio. Es que no me va a hacer caso, pastor. Es que no me va a oír. Ya sabemos que no te va a oír. Lo veíamos en Primera de Crónicas 2:14. Pero tú tienes que declararle la palabra. Tú tienes que declararle el verdadero Evangelio. No te avergüences del Evangelio. No tenemos por qué avergonzarnos porque no es palabra de hombre. No es palabra tuya ni mía. Es palabra de Dios. Y es el poder de Dios para salvación. Cada vez que no nos atrevemos a hablar de nuestra fe o del Evangelio en el trabajo, en la escuela, en la universidad, con nuestra familia, con los vecinos o en cualquier otro lado, ¿qué crees? Nos estamos avergonzando del Evangelio.
¿Por qué nos cuesta trabajo hablar del Evangelio con otras personas? Porque nos avergonzamos de él. Es bien común ver cómo la gente, aún los mismos cristianos, hablando de los cristianos, ya ven que a mí me gusta hablar de los de adentro, no de los de afuera. Porque es bien padre hablar de los de afuera, pero de los de adentro no. Vamos a hablar de los de adentro. Es bien padre cuando los cristianos que tienen la fortuna o la posibilidad de irse de vacaciones, salen de vacaciones, regresan de las vacaciones y llegan al trabajo o llegan a la iglesia y sacan su teléfono y mira, me fui de vacaciones a tal lado. Mira qué bonito está, me la pasé así, toman video, toman fotos, comentan de sus vacaciones, de la gran experiencia que tuvieron en estos 8, 15 días, no lo sé, el tiempo que se han ido de vacaciones. Y no es que sea malo. Pero este mismo cristiano que se fue de vacaciones, que regresó a presumir sus vacaciones, que vino a comentar su experiencia en sus vacaciones, es ese mismo que viene y se congrega. Es ese mismo que alza las manos y llora en la alabanza. Es ese mismo que está atento en la predicación, que toma apuntes, pero ¿qué crees? Que a nadie va y le cuenta de su experiencia en medio de la alabanza. A nadie viene y le cuenta de su experiencia a través de la predicación. A nadie le cuenta lo que hace el Señor a través de su Espíritu Santo cuando tú levantas las manos y te derramas delante de Él. A nadie viene y le cuenta que el Señor habla a través del mensaje. ¿Para qué? ¿Nos avergonzamos del Evangelio, cierto o no? ¿Verdad que sí? Si el Evangelio nos da vergüenza, y escucha bien esto, jamás daremos la vida por él. Jamás. Encontramos un Pablo que no le importaba estar preso, no le importaba padecer hambre, no le importaba padecer persecución, que lo apedrearan, que lo golpearan. Todo lo hacía ¿por qué? Por amor al Evangelio. Porque sabía que aquí hay un poder de transformación. Si entendemos hasta dónde la caída afectó al hombre. ¿Cuál fue la caída? ¿Saben cuál fue la caída? Cuando Adán en el cuerpo de Edén. Entonces, si entendemos esto, vamos a poder entender mejor el poder del Evangelio en la salvación. Fíjate, cuando Adán cayó, sumergió a la raza humana en una oscuridad del pensamiento. Pero ahora el Evangelio es capaz de devolverle al hombre esa luz de la cual él carecía. La caída del hombre no solo afectó al hombre en sus pensamientos, sino también afectó y produjo en el hombre un corazón de piedra. Ese corazón que resultó ser engañoso, ese corazón que resulta que tiene malos deseos, que tiene malas intenciones y poca sensibilidad y ganas de buscar a Dios. ¿Sabías que nadie busca a Dios si no es que Dios se lo permite? En Romanos encontramos que dice, nadie buscó a Dios. No hay ni un solo justo. Nadie ha ido a buscar a Dios. Si no es que Dios a través de su misericordia pone en ti la necesidad de que tú le busques a Él. No es que yo busque a Dios, no es cierto. Es que Dios tuvo misericordia de ti y puso la necesidad en ti. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Es ese corazón. El Evangelio lo viene a hacer de carne. Pero el Evangelio tiene la posibilidad de tomar ese corazón, convertirlo en un corazón de carne, en un corazón sensible a la voz de Dios y sensible a los planes de Dios. Si estamos entendiéndonos. Después de esta breve introducción, vamos a comenzar con el mensaje. Era necesario que lo platicáramos. Vamos a ver 9 puntos. 9 puntos acerca del Evangelio. Vamos a ver, el primer punto se llama el Evangelio de Gloria. El Evangelio de Gloria. No me avergüenzo del Evangelio. Nunca te avergüences del Evangelio. Nunca sientas pena por el Evangelio. Jesús dijo en Marcos 8:38, Marcos 8:38. ¿Qué dijo Jesús? ¿Ya estamos ahí? Fíjense qué interesante, ¿eh? Fíjate lo que dice, quiero que lo leamos todos juntos. Dice, porque el que se avergüenza de mí
y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mejor que se avergüencen tus familiares de que digan, ay, es que Mario ya es cristiano. Es que sientan vergüenza a ellos, pero no Dios. ¿Sí o no? Hay cristianos que les da pena decir que son cristianos. Yo me he topado con algunos. Oye, tú vas a toda la iglesia. No, es que nada fui ese día, pero fíjate que ni me gusta mucho. Yo los he visto. Se avergüenzan de venir a la iglesia. Se avergüenzan de defender su fe. Hay cristianos que se avergüenzan frente a sus amistades, frente a su familia, porque no les dejen de hablar. Es que ya van a decir que ya soy aleluyo, que soy un fanático. Hay una parte en la Escritura donde dice que vienen los suyos por Jesús. Esto viene en Marcos. Dice, porque decían que estaba fuera de sí. Porque Jesús todo el tiempo estaba predicando el Evangelio, todo el tiempo estaba orando, estaba con toda la gente que lo seguía. Y esta parte de la Escritura dice que vinieron los suyos por Jesús porque estaba fuera de sí. Y ese fuera de sí lo podemos aplicar a nuestras vidas cuando muchas veces nos venimos y nos concentramos en la iglesia, le dedicamos más tiempo a las cosas de Dios y la gente empieza a decir que eres un fanático, que eres un religioso. ¿Verdad que sí? Y entonces, para que no se avergüencen de nosotros o nos dejen de hablar, nosotros nos avergonzamos del Evangelio, nos da pena decir que somos cristianos. Esa gente ha visto el poder de Dios en sus vidas. Esa gente ha visto que Dios y el Evangelio tiene el poder para transformar sus vidas, para sacar sus vidas de donde estaban. Y saben que también ese poder puede actuar en sus familiares, puede actuar en sus amigos, puede actuar en los compañeros de trabajo, pero deciden callarse. ¿Sabes por qué? Por vergüenza del Evangelio. El Evangelio de Dios, el Evangelio de gloria, no es de vergüenza. Es el Evangelio de Jesucristo. El punto 2 es la explicación del Evangelio. Vamos a ver la explicación del Evangelio. ¿Qué predicó Jesús cuando estaba en la tierra? ¿Saben qué predicó? Vamos a Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Ya está ahí en la pantalla, ¿no? Marcos 1, 14 y 15. Fíjense lo que predicó Jesús cuando estuvo en la tierra. ¿Ya estamos ahí? Dice, después de que Juan fue encarcelado, ¿quién Juan? Juan el Bautista. Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué? El Evangelio del Reino de Dios. 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed ¿en qué? En el Evangelio. ¿Saben por qué Jesús decía que el reino de Dios se había acercado? Porque Jesús ya estaba en la tierra. Por eso, eso decía, y también lo decía Juan. Ya estaba el Hijo de Dios ahí. Juan lo decía también. Era el mensaje de arrepentimiento que venía predicando Juan el Bautista. Y esto estaba diciendo que ya Jesús ya estaba en la tierra. Imagínate qué padre, ¿no? Qué bendición. Entonces, en el Evangelio, ¿qué encontramos en el Evangelio? Con todo lo que hemos venido aprendiendo, sabemos que no vamos a encontrar declaraciones de nada, no vamos a encontrar la prosperidad, no vamos a encontrar riquezas, nada. En el Evangelio vamos a encontrar la vida de Cristo. Jesús, Dios mismo hecho carne, que nació de una virgen, que vivió la vida perfecta, que nunca pecó, siempre hizo la voluntad de su Padre. Jesús murió en una cruz y resucitó de la muerte. Eso es lo que vamos a encontrar hablando ampliamente del Evangelio. Ahora, cada persona es un pecador y nadie merece la salvación. ¿Sí lo sabían? ¿O no? Romanos. Vamos a ver si es cierto que somos pecadores. Romanos 3, verso 10. Romanos 3, verso 10. ¿Ya estamos?
Fíjate lo que dice. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. O sea, nadie. Luego ahí mismo en el verso 23. Vamos al verso 23. Ahí mismo en ese capítulo. Vale, solamente unos versos más adelante. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Ahora, el hombre es justificado delante de Dios por la fe en Jesucristo. Es justificado en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que somos justificados delante de Dios. Hay en ese capítulo 3, pero en el verso 22. Fíjate lo que dice. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahora, Dios nos amó en Cristo. Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos 5, verso 8. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, mas Dios muestra su amor, ¿para quién? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces somos salvos cuando nos entregamos a Jesucristo, cuando nos arrepentimos y confesamos a Él públicamente. Es cuando somos salvos. No porque hagas una oración. Romanos 10, 9 al 13. Romanos 10, verso del 9 al 13. ¿Estamos ahí? Qué padre se oyen las hojas, ¿no? ¿Verdad? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Entonces lo declaras, lo haces público y lo crees en tu interior. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, o sea, para la justicia de Dios, para ser justificados. Dice, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor que es Señor es de todos, es rico para todos los que le invocan. 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ah, qué bonito. Los que tienen vergüenza del Evangelio, de ese Evangelio de la gracia, hablan de otra manera, hablan de otra forma e inventan otros caminos para llegar a la salvación. Hay religiones que piensan que la salvación es a base de buenas obras, más el Evangelio. Los católicos dicen que es las buenas obras más el Evangelio, y que una sustenta a la otra, y que si una no está no se puede sustentar. O sea, imagínate, la palabra de Dios, ¿qué? Entonces hay religiones que dicen que la salvación es por obras, o sea, haciendo buenas cosas. En Isaías 64, verso 6, quiero que me acompañes. Vamos a dejar bien en claro que aún hasta nuestras mejores obras no son nada delante de Dios. No son nada delante de Dios. Escuché una predicación del pastor Núñez, donde dice que un exfuncionario del gabinete de los Estados Unidos, Norteamérica, se vuelve cristiano, es alcanzado por el poder del Evangelio y es transformado. Y fíjate hasta dónde llega. Después de que este señor termina su cargo en el poder de Estados Unidos, convoca una reunión a gente que conoció en el poder, entre ellos todavía gente política de mucho poder, empresarios de mucha lana, los cita y le dicen, bueno, no venimos a hablar de política, venimos a hablar de su salvación. Y todos se le quedan viendo con una cara de ¿eso qué? Él les explica el Evangelio y lo que es la salvación. Algunos lo critican. Y un señor poderosamente rico en Estados Unidos levanta la mano y dice, oye, tú me estás diciendo que yo no soy salvo si no tengo a Jesús en mi corazón. Ese señor guardó silencio, que estaba exponiendo la salvación. Y dice, porque yo, con todos los millones que tengo, doy gran cantidad de dinero a obras en África, en Kenia,
Aún en mi país doy manutención a mucha gente. Dice, entonces estás diciendo que todo lo que hago es en vano y que me voy al infierno si no tengo a Jesús en el corazón. ¿Y sabes qué le dijo esta persona? Cualquier otro se hubiera avergonzado y dicho, bueno, es que fíjate, no le dijo, cierto, te vas a ir al infierno si no aceptas a Jesús en tu corazón y lo declaras con tu boca. Se terminó la reunión y todos se fueron, unos se fueron a disgusto. Y este señor se le acercó con sus guaruras al que estaba evangelizando y le dijo, ¿tú quieres hacer una llamada? Y le dijo él, ¿yo? Pero él entendió que quería estar a solas con él. Dijo, sí, quiero hacer la llamada. Sígueme a mi despacho. Se lo metió a su despacho. Y este hombre que había dicho eso, se puso a llorar y le dijo, háblame de qué tengo que hacer para ser salvo. Ese es el poder del Evangelio actuando en una persona. Si esta persona, yo me pregunto, se hubiera avergonzado, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera ido condenado creyendo que todas sus obras lo iban a salvar. No hay obra tan grande que puedas hacer. Ya estamos en Isaías 64:6. Fíjate lo que dice. Dice, si bien todos nosotros somos como ¿qué? Como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y cuando caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El pecado nos hace impuros delante de Dios. El pecado hace que no podamos acercarnos a Dios. Nuestro mejor esfuerzo, nuestras mejores obras siguen afectadas de pecado. Y por lo mismo son como trapos de inmundicia. La obra más grande que tú puedas hacer, los millones que tú puedas dar, las iglesias que tú puedas construir, ¿qué crees? Delante de Dios no son nada. No justifican tu salvación. Y eso es tremendo. La única esperanza es la fe en Jesucristo. Esa es la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo nos limpia de nuestros pecados y nos puede dar la salvación. Solamente eso. ¿Sí estamos o no? La salvación es un regalo, es el mismo punto. La salvación es un regalo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo saben? Efesios 2, y esta parte me encanta. Efesios 2, 8 y 9. Fíjate qué bonito es esto. Efesios 2, 8 y 9. Yo quiero que tú lo subrayes ahí en tu Biblia. Si traes un marcador de color, subraya, o con una pluma de color, pon un círculo ahí a tus versículos. Fíjate lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es ¿qué? Don de Dios, regalo de Dios. Es un regalo inmerecido. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie diga, ay, es que yo ya di, yo ya soy salvo. Es que yo acabé de pagar mi promesa de las láminas, yo soy salvo. No es cierto. Punto 3. La naturaleza del Evangelio es el poder de Dios. La naturaleza del Evangelio es el poder de Dios. Pregunta: ¿por qué no nos debemos avergonzar del Evangelio? No nos avergonzamos del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Nada más por eso. Porque es el poder de Dios. El bautismo, la confirmación, la comunión, la misa, la membresía de una iglesia, la confesión, las oraciones, un altar lleno de diezmos, no salva a nadie. Es más, ni el venir a la iglesia cada 8 días te va a salvar. Si tú no has creído en Jesús, si tú no has confesado a Jesús con tu boca, ni la iglesia ni los pastores te van a salvar. El único que salva es Jesús. ¿Si estamos o no? La Biblia dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Entonces vemos que el Evangelio tiene el poder de cambiar a una persona que está perdida para ser una persona salva. El Evangelio tiene el poder de cambiar el destino de una persona que está en camino de ir al infierno y perderse por la eternidad ahí,
de cambiarlo de su camino al cielo. Ese es el poder del Evangelio. No existe otro poder como el poder del Evangelio. Este poder cambia la naturaleza de los que creen en él. Podrá venir un hombre, o un predicador, mejor, vamos a poder decir, un predicador podrá venir. Se han topado con unos predicadores gritones, que brincan, que se avientan machincuepas de aquí adelante, hacen de todo. Y han topado con pastores que están aquí en el frente y no es necesario estar gritando para captar la atención. Podrá venir un hombre de esos, cualquiera de esos dos podrá venir y dar un mensaje muy bien estructurado, con una hermenéutica perfecta si tú quieres. Podrá venir un mensaje con pensamientos filosóficos, podrá venir algún mensaje positivo, algún mensaje, ¿por qué no decirlo?, de esos que están dando ahora, de esos de superación personal. Y los creyentes pueden ser movidos en ese momento, los creyentes pueden ser motivados, pero solamente por un momento. Porque no va a pasar nada en sus vidas, no va a haber una transformación, no va a haber un cambio, no va a haber nada, no va a haber salvación. Porque es palabra de hombre, aunque se oiga muy bonito. Sin en cambio, tú puedes ver ese predicador gritón que da vueltas y marometas en todo su escenario, por decirle así. Y no hay una transformación. Salen motivados, pero a la mitad de semana, ¿qué crees? Esa motivación ya se acabó. Y no hay salvación. Tú puedes ver a un pastor que esté pasivo, que no grite, que no camine de allá para acá, que no se aviente sus maromas aquí adelante, pero que está predicando el poder del Evangelio de Cristo, que es para salvación. ¿Y qué crees? Va a haber transformaciones en los oyentes. Va a haber salvación en los creyentes. Muchos piensan que el gritar, el alzar la voz, es cosa de autoridad. Yo conozco pastores que se desgañotan por estar, ¿qué es la autoridad? No es cierto. La autoridad no viene de uno, la autoridad viene de Dios. Esa es la autoridad. La transformación no viene de lo bonito que yo hable, de lo mucho que yo grite. Porque puedo sacar sangre después de estar predicando y nadie se va a convertir, nadie se va a salvar. Si lo que no les traigo es el Evangelio. Porque en el Evangelio radica el poder de Dios para ustedes. ¿Sí estamos o no? Tenemos que el Evangelio efectúa una renovación espiritual. En el Evangelio está el poder del amor divino, el poder de la verdad eterna, el poder del perdón de Dios para nosotros. El Evangelio de Jesucristo transformó mi vida. Hace algunos años, cuando empezábamos en la iglesia, una vez hicimos una noche de testimonios, ¿recuerdan? Que fue precisamente en este lugar, ¿no? Y compartíamos parte de nuestro testimonio, y yo me doy cuenta que el Evangelio transformó mi vida. De estar perdido, de estar muerto en el pecado, de estar atado, esclavizado al pecado. El Evangelio de Jesucristo vino y me dio esa libertad. Porque es el poder de salvación. Y yo sé que así como ese poder ha transformado mi vida, también ha transformado muchos de los que estamos aquí. Y seguirá transformando muchas vidas. Porque ese es el poder del Evangelio. Punto 4, vamos a ver el origen del Evangelio. El origen del Evangelio. ¿De dónde viene el Evangelio? El Evangelio es de Dios. No hay más. El Evangelio es de Dios. Y por lo mismo no tenemos que avergonzarnos tú y yo del Evangelio, porque es de Dios. Dios no miente. Dios no se arrepiente. Todo lo que promete Dios se cumple. Todo lo que está profetizado aquí se cumple, porque es Dios. Entonces el Evangelio, o el origen del Evangelio, ese origen es de Dios. El Evangelio no vino de hombres, ¿lo sabían? Es cierto que el Evangelio fue escrito por la mano de unos hombres, pero fue exhalado, o fue inspirado por Dios. El Evangelio vino de Dios. Los hombres pueden tener concilios, pueden tener sus grupos de pastores y votar de cómo ser salvos o cómo no ser salvos. Yo he estado leyendo en estos días iglesias que dicen que tienes que estar bautizado para poder ser salvo. Iglesias que tienes que tener la membresía de esa iglesia o pagar una anualidad para poder ser salvo.
que tienes que dar tus diezmos continuamente, tienes que dar ofrendas para ser salvo. Lo que estamos aprendiendo, lo que hemos aprendido todas las semanas anteriores es que eso es mentira. El único evangelio que tiene el poder para la salvación es el de Dios. Lo que piensen los hombres, lo que decidan los hombres de cómo es o cómo debe ser la salvación, no influye en la palabra de Dios. No tiene nada que ver. No importa lo que decida el mundo, no importa lo que decidan los pseudoapóstoles, no importa lo que digan. Si no viene la palabra de Dios, no sirve, no hay salvación. Y cuando Dios habla a través de su palabra, todos los demás callamos, porque Él es Dios. Así de fácil. ¿Si estamos o no? La salvación viene de quién? Viene de Dios y no de los hombres. El punto 5. Vamos a ver el objetivo del Evangelio. ¿Cuál es el objetivo del Evangelio? Es para la salvación. Por eso dice que es poder de Dios para la salvación. La razón del Evangelio es para la salvación. No es para que nos hagamos ricos. No es para que nos sintamos contentos. No es para que busquemos nuestra prosperidad. Es la salvación. El Evangelio libra a los pecadores del lazo del pecado y del poder del pecado. Eso es lo que hace el Evangelio. Muchas veces no podemos experimentar un cambio en nuestras vidas, en nuestros comportamientos, porque entonces no hemos venido al verdadero Evangelio. O lo hemos escuchado, pero no nos hemos acatado a lo que dice el Evangelio. No hemos creído en ese Dios. Creemos en otro Dios. Ayer en la plática que teníamos con las chicas de danza y de alabanza, yo les preguntaba, ¿por qué alaban a Dios? Pues porque nos gusta, porque sentimos bonitos, sí. Pero ¿por qué alabas a Dios? ¿Tú conoces a Dios? ¿Sabes quién es Dios? Y la respuesta es que todos conocemos a un Dios, que nuestra familia, que nuestros antepasados o nuestros papás nos han presentado a un Dios. Ve a la iglesia porque es un Dios, porque tienes que darle gracias a Dios. Pero no nos han enseñado a ese Dios del cual habla la Biblia, del cual habla la Escritura. A ese Dios que es dueño de todo lo que tú ves, a ese Dios que es el Todopoderoso, a ese Dios que es el Shaddai, a ese Dios que es el principio y el fin, que es el Alfa y el Omega, a ese Dios que puede transformar a cualquiera con un toque de su mano. Eso es lo que desconocemos de ese Dios. Entonces, muchas veces permanecemos todavía atados a ese pecado, permanecemos atados a esa ligadura porque no conocemos a ese Dios que tiene ese poder de salvación para todo aquel que en Él cree. Y si tú quieres ser salvo, tienes que creer en el Evangelio. No hay otro. ¿Sí estamos o no? Hace días hablamos de las necesidades del hombre, ¿no? Y la salvación es la necesidad más grande del ser humano, el ser salvos. Ahora, la buena noticia, ¿cuál es la buena noticia del Evangelio para ti y para mí que estamos hoy en este lugar? Es que Jesucristo ha invadido este mundo perverso, este mundo perdido, este mundo lleno de pecado, lo invadió con su vida, su muerte, su resurrección y haya hecho posible nuestra liberación de este mundo. Esa es la buena noticia que hoy tenemos. ¿Sí o no? El punto 6, el alcance del Evangelio. El alcance del Evangelio. ¿Para quién es el Evangelio? Es para todos, dice, es para todo aquel que en Él cree. Es para todos. Ahora, en este punto vemos que el Evangelio no era un mensaje exclusivo para los judíos, sino también dice que para los griegos o los gentiles. Y esos gentiles venimos a ser todos nosotros. Entonces, ¿es para quién? Para todos. Todos necesitamos ser salvos, ¿cierto o no? ¿Qué necesitaremos? ¿Qué necesitará el hombre? ¿Qué necesitará el hombre para entender realmente la necesidad de ser salvos? Para dejar tantas cosas que venimos arrastrando de falsas doctrinas, de falsas cosas o necesidades materiales, necesidades terrenales y darnos cuenta que realmente la salvación es lo que necesitamos. No necesitamos otra cosa más que ser salvos. La vida pasa en un abrir y cerrar de ojos.
Yo hace mucho tiempo en esto decía, ¿dónde te quieres pasar la eternidad? Pero aquí te la puedes pasar como tú quieras. Pero esto tiene un principio y un fin. La eternidad también tiene un principio para el hombre. Tiene un principio, pero ¿qué crees? Ya no tiene un fin. Ya no es retroceso. ¿Dónde te quieres pasar la eternidad? Eso es decisión tuya. Y si tú lo pones en una balanza, vas a ver la necesidad de buscar la salvación a través de Jesucristo. No hay otro. Entonces el Evangelio llegó a los judíos primero en el tiempo de Jesucristo y luego a través de sus apóstoles, ¿se acuerdan? De sus discípulos fue regado el Evangelio. Y este mensaje lo vemos que tiene poder de transformación, puede salvar a toda la humanidad, entonces debe ser llevado a todos. Cuando tú sientes la necesidad porque los demás sean salvos, ¿qué crees? Te voy a decir algo. Es de que tú ya eres salvo. Ese es el indicativo. Cuando tú ya sientes la necesidad de que tus familiares, cuando tú ya sientes la necesidad de que todos los demás escuchen y crean en el Evangelio de Jesucristo, es porque tú ya estás experimentando la salvación. Mientras tú no experimentes eso, puede estar en duda tu salvación. ¿Cómo puedes hablar de algo que no has experimentado? ¿Cómo puedes dar a conocer algo de lo que tú no conoces? No lo puedes hacer. Debe haber un peso en nosotros. Y sí le puedo llamar peso. Debe haber una carga en nosotros. El de sentir ese compromiso por llevar el Evangelio a todos. A todos. Porque es poder para salvación. ¿Tú sabes cuánta gente muere condenada? ¿Tú sabes cuánta gente se va al infierno? Porque nadie les pudo proclamar el Evangelio. Tú y yo como hijos de Dios, como aquellos amados, como aquellos que el Señor dio sangre por nosotros, tenemos que proclamar el Evangelio. Si no te hace caso el otro, si te tacha de loco, ya es problema de él. Tú le presentaste el plan de salvación. ¿Si estamos o no? ¿Qué punto sigue? 7. Ay, sí están despiertos. La única condición del Evangelio, ¿cuál será? Creer. Es la única condición del Evangelio. No es trae, no es dame, no es vende y pon al servicio del pastor de la iglesia esto. La única condición del Evangelio es creer. Creer para ser salvos. Es la fe en Cristo que salva al hombre. Aquellos que tienen puesta su confianza en el hombre, aquellos que tienen puesta su confianza en un ídolo, aquellos que tienen puesta su confianza en el compadre porque es político, aquellos que tienen puesta su confianza en una imagen, no podrán ser salvos. No podrán ser salvos. El único que puede hacer salvo a los hombres es Dios a través de la fe en su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Punto 8. La revelación del Evangelio. ¿Qué es revelación del Evangelio? Es mostrar el Evangelio. ¿Sí? Esa ha salido a la luz del Evangelio. Entonces la revelación del Evangelio es la justicia de Dios. Y esta justicia de Dios es por fe. Pregunta para todos los que estamos aquí. ¿Por qué en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe? Otra pregunta. ¿Cómo puede perdonar un Dios justo a los pecadores? Porque el único justo es Él. No somos pecadores. ¿Cómo un Dios justo puede perdonar a los pecadores? Podemos decir que la justicia de Dios es otorgada para que hombres injustos como tú y yo puedan llegar a ser justos por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cierto o no? Solamente así podemos ser justificados. De otra forma, no habría justificación. El pecador responde al llamado por medio de la fe en Jesucristo. En la resurrección de Dios, Él reveló su justicia poniendo la salvación al alcance de cada pecador que cree. Entonces vamos viendo que no todos somos salvos. Ni todos somos hijos de Dios. ¿O será? ¿Verdad que no? Vino a mí, esta cita bíblica no viene ahí, pero vino a mí. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. Entonces no es para todos. Y esto está tremendo, ¿no? Vamos con el último punto. Porque ya los veo como que están cabeceando. ¿No? Último punto. ¿Cuál es el último punto? 9. El resultado del Evangelio. Tiene que tener un resultado, ¿no? El resultado del Evangelio. Tiene que haber un resultado. ¿Sí? Es por fe y para fe. Podemos poner nuestra confianza, nuestra vida en las manos de Dios, ¿cierto o no? Él es justo. No miente ni se arrepiente. Dentro de este punto vamos a ver la conclusión. La conclusión es que el corazón rebelde es hecho sumiso por medio del Evangelio. ¿Cuántos corazones rebeldes había aquí? Y por medio del Evangelio, ese corazón se ha hecho sumiso. El corazón incrédulo es retornado a la credulidad por el poder del Evangelio. El corazón pecaminoso es limpiado por medio del Evangelio. No por medio de la confesión, es por medio del Evangelio. La voluntad del hombre caído quedó esclavizada y atada al pecado, pero por medio del Evangelio ese hombre recobra su libertad. Ese hombre que estaba atado ahora es libre y puede seguir a Dios. No hay atadura que le impida llegar a Dios. El Evangelio garantiza mi libertad y tu libertad para siempre. De manera que el Evangelio no solo promete la libertad, sino que crees que la garantiza. El Evangelio me libera del pecado en el pasado, del poder del pecado en el presente y de la presencia del pecado en el futuro. Esa es la cobertura que te da el Evangelio. El Evangelio muestra que Dios estaba airado contra todo el pecador y contra el pecado, pero me recuerda que Cristo removió esa ira. El Evangelio me enseña que el pecado siempre será juzgado, pero me recuerda que Cristo fue a juicio por ti y por mí. El Evangelio me enseña que el culpable nunca quedará impune, pero me recuerda que Cristo me declaró inocente delante de su Padre. El Evangelio me recuerda que el pecador es digno de muerte, pero me recuerda que Cristo murió por él. El Evangelio me muestra que la muerte es un enemigo poderoso, pero también me recuerda que la tumba no pudo contener a Jesucristo, quien resucitó por ti y por mí para darnos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el poder del Evangelio. Ese es el verdadero Evangelio. Y ese Evangelio no nos debe causar vergüenza a ti y a mí. Quiero finalizar con una cita, con un comentario de Martín Lutero. Te lo voy a leer. Dice: mientras uno haya su placer y deleite en las cosas de la carne y del mundo, es imposible que haya deleite y placer en las cosas que son del Espíritu de Dios. Por lo tanto, un hombre tal no solo se avergüenza de proclamar el Evangelio a los demás, sino que se opone decididamente al Evangelio y no quiere que se proclame a él. Odia la luz y ama las tinieblas. Por esto le resulta insoportable que alguien le enseñe la verdad saludable. Tremendo. ¿Cuánto nos avergonzamos del Evangelio? ¿Volveremos a sentir vergüenza del Evangelio de ahora en adelante? No. Sabiendo que el Evangelio contiene el poder de Dios para salvación. Es cierto que tú y yo no podemos ser salvos a nadie. Es cierto que tú y yo, porque hagamos una campaña aquí en San Pablo y se reúna todo San Pablo, no sé cuántos habitantes hay en San Pablo, pero que se reúnan todos los que están en San Pablo y les prediquemos, tú y yo no vamos a poder lograr nada en ellos. Pero la palabra de Dios sí va a lograr algo en ellos. La palabra de Dios es el poder de Dios para salvación. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios, que a nuestro alcance tenemos el poder de Dios para salvación. ¿Verdad que sí? Yo estoy seguro, de verdad, que muchos de los que oímos este mensaje el día de hoy,
vamos a salir diferentes. Y si en algún momento nos había costado trabajo hablar las cosas de Dios o proclamar las cosas que hemos aprendido en la iglesia, ahora ya no va a ser así. Casi estoy seguro que va a ser así. Vamos a ser movidos por el Espíritu de Dios a proclamar el Evangelio. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos? Cierra tus ojos y habla con el Señor.